Unas declaraciones bastante potentes de Kaiser y que le han generado varios problemas tanto con Chile Vamos como también con el Partido Republicano. Eso como consecuencia de parte del discurso que dio en Osorno, y dentro del gran tiempo donde estuvo hablando, habló en parte de las relaciones con Bolivia, la necesidad de cerrar la frontera con ellos y unas ciertas amenazas si es que ellos siguen vendiendo autos robados de chilenos o generando problemas con el tema migratorio, haciendo una referencia que tendría que cambiarle el nombre de La Paz, porque no sería muy pacífico lo que se haría. Lo que ha generado una serie de reacciones bien molestas, particularmente desde sectores de Chile Vamos, donde Sandor lo trató de idiota lo que estaba diciendo, y al mismo tiempo con un tono un poquitito más cordial, pero también rechazando sus palabras, apareció el presidente del Partido Republicano, Esquella, diciendo que no están de acuerdo, y simultáneamente hablando de que esta idea de Kaiser de salirse de tratados internacionales u organismos internacionales es algo que ellos en republicanos y que el mismo Kast no comparten para nada. Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Nunca más. Y si lo vuelven a hacer, si los vuelven a pasar, a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital. Porque en La Paz no va a ser. Hannes Kaiser dijo cosas bien duras. Dijo que no podemos ser tan malos con el mundo de ofrecer y apoyar como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas a Michelle Bachelet, que había que salirse del Pacto de Escazú, del de París, de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a quedar corta porque nombró más. También dijo que si Bolivia nos seguía rematando los autos robados desde Chile, La Paz nos iba a llamar más La Paz, que lo iban a pasar pésimo. No sé cómo valora usted esas palabras. Y lo otro, incluso antes de que me diga cómo las valora, si Kaiser pasa a segunda vuelta, ¿usted va a votar por él sin problema? Difícil. ¿Difícil qué? Después de ese comentario, yo no estoy absolutamente de acuerdo. Si él está hablando de eso, o sea, me parece ahí difícil. No, para mí ahí es difícil. O sea, una persona que está hablando de esa cantidad de estupideces, que además claramente es parte de una campaña. O sea, mira lo que le está diciendo a los bolivianos, al revés. Lo que tenemos que hacer es integrarnos con Bolivia. Somos países hermanos. ¿A usted se le hace difícil después de esas declaraciones votar por Kaiser en segunda vuelta? Sí, absolutamente. Yo no estoy dispuesto a un fanático que dice esas estupideces. Y primero, además, una cosa. Yo soy de los que he dicho en todos lados que una mujer chilena, aunque sea de izquierda, que no es un pecado mortal, expresidente de Chile, sea secretaria general de las Naciones Unidas, es un honor para Chile. Ya. Así, no me vengan a decir incluye todas esas palabras dentro de lo que le hace hoy día, en este momento, después de enterarse de eso, difícil votar por Kaiser. Por supuesto, me parece un fanático irresponsable. Porque además lo de Bolivia, lo de Bachelet, todo lo que le mencioné. Sobre todo lo de Bolivia. O sea, imagínate decir que La Paz no se va a llamar La Paz, ¿qué lo está amenazando? ¿Qué va a hacer? Cuando habría que explicarle qué son los autos chutos. Si él supongo que sabe que la mayoría de los autos que se venden en Iquique ingresan, que no son robados, ingresan en forma irregular a Bolivia porque tienen un muy alto impuesto de ingreso. Fortalezca el sector opositor, digamos, con Hannes Kaiser. Pero ayer Manuel José Sandón planteó duras críticas hacia el candidato por las declaraciones que hizo Kaiser en una campaña en Osorno, un acto de campaña. Kaiser, entre otras cosas, planteaba que Chile debería salirse de diversos tratados internacionales, de la ONU, del Tratado de Escazú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Agenda 2030, dijo, no sé bien a qué se refiere, del Tratado de París, etcétera. Y además lanzaba ciertas advertencias, incluso hasta Bolivia, diciendo que La Paz ya no recibiría ese nombre, digamos, ¿no? Decía el nombre de la capital, La Paz no va a ser, si es que se mantienen algunas relaciones tensas entre las dos naciones. ¿Qué le parecen todas esas declaraciones y el tono de Kaiser? Ayer no lo había escuchado, pero lo escuché precisamente cuando tú, antes de entrar acá a la entrevista, lo planteabas y oí también al presidente del Senado referirse a este tema. Bueno, tú comprenderás que uno no tiene por qué compartir en el fondo todos los tonos o las maneras en el fondo de plantear las cosas. Nosotros no tenemos dentro de nuestro programa salirnos de ningún tratado ni de algún tipo de organización. Uno puede tener ciertos reparos puntualmente con el rol que algunas de esas organizaciones, más que las organizaciones, es cómo se toman a nivel local. Muchas veces en el fondo una resolución que no tiene ningún
vínculo o no tiene un rol vinculante, digamos, para los estados, se toma como que fuera un mandato. Hasta ahí, obvio que uno puede tener, digamos, una opinión, pero la realidad nuestra hoy día es que si es que nos desviamos de nuestro propósito de enfrentar con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, no es el momento para andar planteando salirse de ningún tipo de acuerdo, de tratado, de organización o de nada. Es eso, o sea, es súper claro y quiero ser bien transparente. Vamos a enfrentar de tal manera al crimen organizado, a estas bandas criminales, con un nivel de fuerza muy potente que creo que distraería la atención estar preocupado de si es que con qué intensidad participamos de esas organizaciones internacionales o no. ¿Y le parece que un candidato presidencial esté amenazando a Bolivia de esta forma? Porque suena a amenaza cuando dice en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre de la capital. A mí me pasa con Bolivia algo muy distinto. Los resultados que vi de la elección de Bolivia me llenan de esperanza. Si tú te fijas, nosotros y el ciudadano normal chileno como que nunca ha tenido mucho en el radar lo que está pasando en Bolivia porque tenemos una distancia, las relaciones en el fondo siempre han sido con sus dificultades, hay que restablecerlas, sería como ideal. Yo creo que hoy día tenemos una gran oportunidad. ¿Sí? El que piensa que en el fondo no es relevante que a Bolivia le vaya bien para que a Chile le vaya bien está equivocado. O sea, por el triunfo de Rodrigo Paz lo dice, ¿no? Lo digo por la elección, sí, presidente electo, a eso me refería. Sí. No, todo lo contrario. Yo me tocó escucharlo en unas entrevistas que le hicieron acá en Chile a Paz y creo que hay espacio para construir algo bastante positivo desde el punto de vista de las relaciones comerciales. Recuerda que para nosotros la salida de todo lo que exporta Brasil, ni siquiera Bolivia, Brasil hacia, digamos, el Pacífico, pasa por Bolivia y eso es muy relevante en buena parte, digamos, digo. Y tener, digamos, una buena relación fortalece también el mercado local. O sea, una estrategia en favor de Chile, digamos. En favor de Chile, y no quiero, suena muy interesado, digamos, en los resortes o las consecuencias comerciales, pero tener buena relación con los vecinos, por supuesto que en sí mismo ya es positivo. Ahora, y además, bueno, para ser más claro todavía, el principal interés que nosotros tenemos de Bolivia y particularmente respecto de su administración es que colabore muy profundamente en nuestro plan fronterizo. Ahora, todo eso como consecuencia de las palabras que vimos de Kaiser que mencionó al inicio. En particular, esto es porque Kaiser ha tomado una posición bastante dura con Bolivia y no olvidemos que en los últimos días se filtró que en Bolivia estaba habiendo una feria de autos robados, la mayoría de ellos robados a chilenos, ya que ya los vendían como nada, y que el nuevo presidente de Bolivia también ha hablado de regularizar esos autos chutos, que son autos robados, ¿no? Entonces, por eso se dio esa reacción. Ahora, como consecuencia de las palabras de Kaiser, que son duras, está justamente esa reacción tanto Sandón, que dice que es un irresponsable que habla estupideces, o como también lo que dice el presidente del Partido Republicano, hablando de que no está de acuerdo con la posición que toma Kaiser con respecto a Bolivia, como también el tema de salirse de acuerdo. Todo eso porque Kaiser también ha hablado de salirse de elementos de la ONU, de varios acuerdos internacionales, que no es algo nuevo a nivel discursivo en la política chilena. Como lo hemos mencionado, hay un porcentaje cada vez más alto que rechaza estos organismos supranacionales, aunque no sabemos el porcentaje exacto porque no se han hecho encuestas sobre eso a nivel nacional, tal vez en parte porque les da miedo la respuesta que salga, pero dentro de eso hay que recordar que en su momento, por ejemplo, Kast tenía un discurso muy similar y eso lo abandonó con el tiempo y ahora están todo lo contrario, no se quiere salir de ningún organismo supranacional como tampoco de tratados que terminen amarrando a Chile para perjuicio no solo de decisiones a nivel local, sino también de temas de los gastos que eso implica a costa de los impuestos de los chilenos en todo esto, ¿no? Entonces, ahí está. Y por lo tanto se da esta división. Ahora, esto se da en medio de un contexto en que ha ido aumentando las tensiones entre las figuras de las candidaturas de la derecha. En particular hemos visto cada vez más ataques y enfrentamientos entre los sectores de Matei, Kast y Kaiser. Particularmente los de Matei se han movido más, pero ahora incluso no el mismo Kast, pero sí gente alrededor suyo, están lanzando también sus críticas hacia Kaiser, pero de manera un poquitito más cortés. O sea, por ejemplo, el estilo ahí que está haciendo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, es decir, básicamente como, miren, nosotros somos una versión más seria y que creemos en los tratados internacionales y más moderada de Kaiser. Básicamente esa es su estrategia, un poco piñerizarse, ¿no? Si le funciona o no, solo el tiempo lo dirá. Faltan, ¿qué? 2 semanas y media para la elección presidencial de la primera vuelta, estamos a nada. Entonces, ahí se va a ver, pero vemos cómo se le están lanzando ya más encima
Y no es tanto una sorpresa, porque como hemos visto que le ha ido subiendo en las encuestas, cuando cualquier candidato está subiendo en apoyo, ¿cuál es la consecuencia lógica que termina ocurriendo cuando alguien sube en apoyo? Lo tratan de bajar. Entonces vemos que toma esa posición. Ahora, lo que yo creo que sí vale la pena decir es que lo que dice es que ella, por ejemplo, de tratar de mejorar las relaciones con Bolivia, está bien. Y me parece bien que se traten de llegar a acuerdos comerciales y tratar de regularizar el tema migratorio para poder hacer deportaciones. Todo eso me parece bien, razonable. Pero al mismo tiempo no puede ser solo una buena disposición, sino que al mismo tiempo tiene que haber un mecanismo de presión, porque si eventualmente Bolivia sigue cometiendo estos actos de dejar entrar personas ilegalmente a Chile pero no permitir que los saquen, o legalizar autos que roban a ciudadanos chilenos, ingresan a su país y ellos lo normalizan, incentivando el crimen en contra de ciudadanos de nuestro país, inevitablemente tiene que haber consecuencias que son duras, que tiene que haber sanciones, que tiene que haber algún tipo de consecuencia. Es lógico, de lo contrario se está incentivando a través del mismo Estado que se haga justamente estas opresiones en contra del ciudadano local para beneficio de delincuentes que después lo venden en Bolivia. Es una consecuencia bien lógica. Entonces, me parece que no es solo ser así duro, pero también hay que tomar una posición razonable. Puedes negociar, sí, pero también tiene que ser más firme en parte. No puede ser como los de CAS, que es como todo puro simpaticón y diálogo sin poder tener posiciones más firmes con aquellos que están robando al ciudadano local. Pero de todas maneras, ¿qué les parece estos ataques y cuestionamientos que se están dando en contra de Kaiser por parte de las campañas tanto de Kast como la de Matei? De manera algunos más indirectos que otros y otros mucho más directos. Incluso con esa amenaza de que tal vez no lo votan en segunda vuelta, casi dan a entender que preferirían en Chile Vamos a Jara antes que a Kaiser si pasa, y con eso le darían la victoria a votos de Chile Vamos, más por ejemplo otros votos podrían ayudar a Jara. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.